Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, hoy tenemos cambios en el estudio. Aquí a mi derecha está una obra realizada por el destacado escultor venezolano Félix George, realizada en hierro, pintada en acrílico, año 1983. Hoy el comentario inicial. No hay manera de que ciertos sectores entiendan que la única forma de superar la crisis es a través de la paz. Que la actitud de los violentos trabaja para socavar las instituciones, como lo demuestra la experiencia de los últimos años, que arroja un lamentable saldo de muertes, destrucción material e incremento del odio. En la incomprensión de lo que ocurre coinciden dos factores. Uno de ellos es el estímulo que reciben del exterior los violentos, la injerencia descarada por parte del gobierno norteamericano, la actitud cómplice de la Unión Europea, así como la de los mandatarios de naciones de la región. Esos elementos son determinantes en las posiciones radicales que mantienen lo que pudiéramos llamar la oposición interior, una oposición consular que renunció a pensar y actuar con cabeza propia y que entregó la conducción de su política a los factores que operan desde el exterior. Una forma de explicar lo que sucede es la reacción de la oposición para calificar a ese sector de alguna manera y en forma general, ya que asumir el nombre de oposición en la práctica es una trampa porque la actual es la negación del rol que debe cumplir un sector de la población en cualquier nación que funcione democráticamente. Mientras que en Venezuela sucede todo lo contrario. La oposición representa el intento por acabar con el Estado de Derecho, patear la paz, evidenciar el propósito de eliminar con cualquier pretexto cualquier forma de dialogar. Está viviendo el país esa realidad con motivo de la iniciativa del presidente Maduro de promover un conjunto de medidas económicas desde la jerarquía de la Iglesia Católica, pasando por fedecámaras y otros gremios directivos de universidades privadas, colegios profesionales y la partidocracia exhausta. Se ha conformado un frente no para analizar seriamente una propuesta bien elaborada y coherente, sino para sembrar pesimismo en la gente y aprovechar las circunstancias para armar una política que en el fondo no es de crítica constructiva, sino de trabajar por un nuevo intento desestabilizador. No se discuten los aspectos positivos o negativos del proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional. Lo que cuenta es disparar contra la posibilidad de que su aplicación sea exitosa, como si ello no significara beneficios tangibles para el pueblo. Lo que importa a ese sector y a quienes lo apoyan internacionalmente es el fracaso y con ello el derrumbe de las instituciones y la ruptura del orden constitucional. Una pausa y al regreso converso con el periodista y ministro para la Cultura Ernesto Villegas. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Ernesto Villegas. Ernesto es un periodista con una gran vocación por el oficio, excelente desde todo punto de vista como reportero, como columnista, como analista. Y al mismo tiempo, yo diría que es un hombre que tiene una vasta producción intelectual, que recuerdo en este momento ha publicado varios libros, entre otros El terrorismo de los Bush y Golpe Adentro. Pero además él
es una persona por la cual guardo mucha simpatía. Forma parte de una saga de periodistas, Mario y Vladimir, y es hijo de un dirigente sindical legendario, Cruz Villegas, que recordamos como un gran luchador social y político. Por tanto, esta conversación va a ser sobre el tema cultural, porque él es actualmente ministro de Cultura, y sobre el tema político, porque él es un político, y también sobre el tema intelectual, porque él es un intelectual que publica periódicamente libros. Bienvenido, Ernesto. Gracias, José Vicente. Un honor estar aquí nuevamente. Un saludo a todas y a todos. Mira, comencemos con un lugar común. Tu opinión sobre la situación política del país en este momento. Bueno, yo siento que la situación del país es mucho más amplia que su situación política, porque la gente interpreta la política como lo que interesa a los políticos. Y el interés principal de los venezolanos hoy está en el campo de la economía. De modo que hablar de la situación política sin ver el contexto que la rodea podría, digamos, mostrarnos desconectados de las inquietudes nacionales. Yo siento que la prioridad del ciudadano común y corriente, por supuesto, es la solución de los problemas económicos que se han instalado en la sociedad venezolana. Podemos pasar largas horas discutiendo sobre los orígenes, pero el contexto político, no venezolano, sino geopolítico, mundial y latinoamericano, continental, explica en buena medida las razones de esas dificultades económicas. En todo caso, frente a ellas, el presidente Nicolás Maduro Moros ha lanzado un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que nosotros estamos obligados a acompañar desde el campo de la cultura, porque buena parte del éxito de lo que se emprenda en Venezuela hoy depende de sus condiciones subjetivas, es decir, de la actitud, de la percepción que tengan los ciudadanos y ciudadanas respecto de su futuro aquí en Venezuela. Yo siento que hoy hay una confrontación, José Vicente, entre la esperanza y la desesperanza. Y nosotros tenemos que tomar partido por la esperanza, porque nuestros sueños tienen que construirse aquí en Venezuela. El futuro colectivo e individual de los venezolanos y venezolanas tiene que construirse aquí en su país. Y creo que es justamente esa la disyuntiva de hoy. ¿Quién se anota con la esperanza y quién se anota con la desesperanza? Está bien, comparto ese punto de vista, ¿no? Pero indudablemente que la política está en todo. Y por tanto, hay hechos políticos que inciden directamente en la economía. Es más, la economía está muy condicionada por la política. Los proyectos que presentan los políticos, los partidos políticos en materia económica, no son exclusivamente la cuestión económica, son la política. Es un programa político. Cualquier propuesta económica obedece seguramente a un programa político. Y hoy en día más, ¿no? Porque si en alguna oportunidad está claramente el deslinde entre el capitalismo y el modelo socialista en esta oportunidad y en este momento en América Latina y en el mundo, diría yo, ¿no? Pero, por cierto que al socialismo le salió un defensor inesperado en Jim Carrey, un artista de Hollywood que salió defendiendo la causa del socialismo para consternación de muchos en la derecha estadounidense y mundial. Y si vamos al tema de Venezuela y a las amenazas del exterior, le salió también a Venezuela un defensor, cuando el New York Times le recomienda al presidente norteamericano que no se meta en Venezuela. Así es, muy sorprendente, ¿no? Muy interesante porque hay una pugna allí entre el tipo de liderazgo que representa Trump y el establishment político, económico y comunicacional de los Estados Unidos, ¿no? Entonces nosotros estamos en medio de una jugada de poderes en los Estados Unidos, entre la tensión del poder mediático representado en ese periódico y el poder político que hoy día tiene Trump, ¿no? Las diferencias de matices no los hace amigos nuestros, ¿no? Ninguno de ambos, porque exacto. Digamos que son intereses distintos los que están en juego a los nuestros. Pero como estamos en el centro de un conflicto, de una conflictividad, es muy importante señalar que Venezuela está colocada en un papel excepcional en este momento en el mundo. Prácticamente todo se refiere a Venezuela. Debería mover el sentimiento de orgullo del venezolano, porque no somos un país relegado, sino un país de gran actualidad. Y lo es por algunas cosas concretas.
porque hay un proceso que se desarrolla frente al imperio con mucha responsabilidad. Hay una amenaza permanente que es rechazada no solamente por los venezolanos, sino por buena parte del mundo y de los pueblos. De tal manera que Venezuela es centro en este momento de expectativas, de preocupaciones y de esperanza, como tú decías anteriormente, ¿no? Yo siento que muchos apostaron a crear un estigma alrededor de la propia venezolanidad. Esa campaña xenófoba que se ha desatado en algunos lugares. Es un proyecto muy antivenezolano que tiene mucho tiempo. Durante un tiempo se enmascaró en antichavismo y ahora cada vez menos está escondido y es cada vez más abierto un proyecto antivenezolano. Esas burlas que hay, por ejemplo, del concepto de la patria, esconden una raíz muy antinacional. Y ese proyecto antivenezolano ha conseguido ahora resistencias incluso en aquellos venezolanos que saliendo de las fronteras del país se han topado con esas expresiones xenófobas absolutamente inaceptables. Por eso yo digo que hoy, digamos, la disyuntiva está entre la esperanza y la desesperanza. Muchos venezolanos pueden no ser chavistas, pero tienen sus esperanzas sembradas en el futuro de Venezuela. No se imaginan sembrando sus sueños en otra parte. Muchos incluso han intentado probar suerte en otros lugares, cosa que no puede ser ni criminalizada, ni cuestionada, ni de alguna manera pintada como algo, digamos, traicionero de los valores nacionales, porque más bien la movilidad, la migración es un derecho humano. Mi mamá fue una migrante, fue Exacto. una croata que vino huyendo del fascismo. Poetisa, por cierto, ¿no? Fue periodista también, fundadora de Últimas Noticias. Así es. Y si, digamos, hurgamos en la historia personal de mucha gente, pues tenemos ancestros que vinieron de otros lugares del mundo, de modo que eso no puede ser visto como algo negativo. La migración no es un, digamos, no es motivo de estigma en ninguna parte del mundo, no debería serlo. Pero fíjate que tú cuando tocas ese tema, tocas un tema muy importante, y es que el chavismo se nutre realmente de la historia. Chávez tuvo el acierto de reivindicar la historia, ¿no? Mientras que la derecha se olvidó por completo de la historia. Bolívar pasó a ser una figura de segundo orden para los valores y los íconos que manejaba la derecha. La derecha quedó dándole la espalda completamente a la historia. Y se confirmó que la historia nutre el pensamiento realmente cuando es colocado en el centro del debate, ¿no? Así es. Fíjate que estamos celebrando una cadena de bicentenarios, ahora con el bicentenario del Correo del Orinoco. Yo traje un ejemplar para obsequiarte. Te agradezco mucho. Que es una edición conmemorativa de los 200 años del Correo del Orinoco. Nosotros estamos cargados de esa historia, de luchas, de los patriotas que fundaron la patria y que salieron a libertar otros países. Y en esa cadena bicentenaria vamos a celebrar pronto, en febrero del año entrante, los 200 años del Congreso y del discurso de Angostura. Y otro bicentenario que está por cumplirse es el de la carta del libertador Simón Bolívar al embajador Irving de los Estados Unidos, donde le dice palabras más, palabras menos, ante un conflicto que había por unas embarcaciones que habían sido embarcadas, habían sido abordadas y generaron, digamos, una ruptura de la neutralidad que había proclamado Estados Unidos frente a nuestra propia lucha de independencia, a la guerra con España. Le dice Bolívar palabras más, palabras menos. La mitad de la población de Venezuela ha perecido en la lucha por su independencia. Y la otra mitad está ansiosa de correr la misma suerte en caso de que el mundo entero la ofendiera a Venezuela. Pues bueno, ese orgullo venezolano, José Vicente, que expresa el Libertador en esa carta que va a cumplir 200 años y que es toda una proclama de dignidad, pues viene brotando como reflujo, como respuesta a esa campaña antivenezolana. Yo lo siento con la gente, conversas con los hombres y mujeres de esta tierra y se sienten muy irritados cuando se les pretende mostrar a los venezolanos y venezolanas como una especie de parias, como que Venezuela fuese una mala palabra. Y nosotros tenemos la dignidad no solo de los seres humanos que hoy somos, sino de nuestros ancestros que han luchado durante muchísimos años. Inducido deliberadamente, ¿no? Y eso forma parte de los grandes errores que ha cometido la derecha en Venezuela. Y a lo mejor en otras partes del mundo igual. Y es que se olvidó de la historia, ¿no? Y no valoró exactamente lo que la historia representa en la formación de los procesos políticos, ¿no? La historia nos da identidad. Sí. Identidad también nos dan nuestras expresiones culturales.
Y la Exactamente. suma de esas expresiones culturales que nos dan identidad, que es el cemento que une la sociedad con nuestra historia, nos da razones para luchar aquí en Venezuela por nuestra esperanza. Por eso yo me sumo a lo que me dijo hace apenas unos días el maestro Juvenal Ravelo, que me dispensó una visita, gran hijo de Caripito, Sí. artista cinético venezolano. Él hizo un llamado a los venezolanos y venezolanas a inscribirse en el optimismo, a inscribirse en la fe en el futuro del país. Y le dio la bienvenida a aquellos que han venido regresando en medio del plan Vuelta a la Patria. Yo hago lo mismo. Yo invito a los venezolanos y venezolanas a inscribirse en el optimismo. Y yo sé que ese componente de optimismo que debe acompañar el programa de recuperación económica es vital para el éxito de este, pero además es vital para que nuestras familias sean familias estructuradas, para que nuestros niños puedan crecer en un país donde tengamos Sí. nuestras esperanzas cifradas aquí en la patria venezolana. Y estoy seguro de que nos volveremos a ver luego de que superemos las dificultades y vamos a estar orgullosos del tiempo duro que nos correspondió vivir. Hoy día nosotros valoramos más las cosas más sencillas, José Vicente. La gente toma mayor conciencia en medio de las dificultades de las cosas que logra obtener tanto en lo material como en lo espiritual. Sí, pero fíjate, Ernesto, hay una prédica pesimista en el país, terrible, desoladora. Mucha gente, bien sea porque son inducidas a asumir esa postura, pero por lo que sea, consideran que, fíjate tú, porque es esa migración, ¿no? Que se van porque creen que no hay futuro aquí en este país, que todo se está derrumbando. Y hay al mismo tiempo una decisión de miles de venezolanos de sentido de contrario, el optimismo. Es decir, optimismo por un lado y pesimismo por otro. La situación económica, que indudablemente es difícil para el pueblo, para la mayoría nacional, es un factor que es especulado y no se toma en cuenta ningún esfuerzo e intenta que se hace por corregir esa situación, ¿no? Ante cualquier iniciativa propuesta por el gobierno para tomar medidas importantes, embestido por la derecha como un trapo rojo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lograr derrotar ese sentimiento de pesimismo? Tú como hombre de la cultura, ¿no? Como periodista, como luchador político, además yo diría que como hombre joven también, de las nuevas generaciones, que estás en el poder, puedes darme dos o tres ideas en torno a ese tema. Cómo derrotar el pesimismo racionalmente, ¿no? Bueno, Cómo no dejarnos acorralar. te voy a contestar con la sabiduría de nuestros pueblos indígenas. Hay una fábula de origen indígena que dice que un niño le consulta a un adulto, a su abuelo, si el hombre es bueno o es malo. Y entonces el abuelo le contesta que todos los hombres tenemos dentro de nosotros un lobo bueno y un lobo malo que están peleando permanentemente, que están en confrontación. Y entonces el niño le pregunta al abuelo, abuelo, ¿y quién gana de esa confrontación, de esa pelea? Y él dice, el que tú alimentes. Yo digo, del optimismo y del pesimismo saldrá victorioso el que alimentemos. De la esperanza y de la desesperanza saldrá victoriosa la que nosotros alimentemos. Por eso yo estoy decidido a alimentar la esperanza, José Vicente, que eso no tiene color político, eso lo que tiene es color venezolano, tiene tricolor venezolano. La idea de que nosotros los venezolanos y venezolanas debemos abrazar la desesperanza es una idea antivenezolana. La esperanza debe ser generalizada, por supuesto, sin, Pero eso tiene que sin ver que con eso parezca tiene que ver con el una... diálogo. Sí, tiene que ver con el diálogo, No. pero sin que eso parezca una desestimación de las duras condiciones que nos ha tocado vivir. Porque a veces cuando tú haces campaña por la esperanza, algunos pretenden atacarte diciendo que tú estás desconectado de la realidad, que no estás consciente Exacto. de las dificultades, y es todo lo contrario. Las dificultades extremas que hemos confrontado nos obligan a la esperanza, porque nosotros no podemos criar a nuestros hijos diciéndoles que en este país no tienen futuro. Al contrario, tenemos que criar a los hijos con la idea de que el futuro lo vamos a construir y aquí en esta patria. Y fíjate tú que es importante también destacar cómo se busca, cuando yo te hablé del diálogo, es porque para muchos o para algunos esa es una palabra maldita.
Y buena parte de los errores cometidos por la oposición, que lo que ha llevado a la situación que tienen, es porque han rechazado el diálogo, ¿no? Han pateado el diálogo, mientras que el chavismo, con mucha inteligencia, ha reivindicado el diálogo. Entonces, ese factor sirve de base para el análisis político en estos momentos. Pero vamos a hacer una pausa, Ernesto. Y al regresar, vamos a entrar un poco dentro del terreno de tu actividad ministerial. Pero sobre el diálogo te quería decir Sí, que yo no, es que anoté... te voy a repreguntar sobre Perfecto, eso perfecto, al regresar de la pausa. perfecto. Gracias. Estás viendo José Vicente Hoy. Ernesto, al final del segmento anterior tocamos tangencialmente el tema del diálogo. No te voy a repreguntar para profundizar, sino simplemente porque creo que en cada conversación que yo sostengo debo invocar ese tema, ¿no? Aunque sea rápidamente. Porque además el diálogo es el combustible del periodismo, de Sí, la comunicación. exacto, y de la política y de todo, ¿no? De la convivencia civilizada. ¿Qué podemos hacer para que lo que queda de la oposición entienda que si algún camino les corresponde a ellos tomar el del diálogo? Bueno, yo les diría que no escuchen a José Vicente Rangel ni a Ernesto Villegas, sino que escuchen a Rafael Arraiz Luca, que es un hombre de ellos, pues, un hombre Sí. de oposición, que ha colocado en el Twitter hace unos días este extracto, esta cita de Isaiah Berlin. Dice, llegar a acuerdos con aquellas gentes con las que no simpatizamos o a las que no entendemos es fundamental para cualquier sociedad decente. Nada es más destructivo que la feliz sensación de infalibilidad de uno mismo. Yo cuando leí este tuit de Arraiz Luca me atreví a comentarlo y coloqué lo siguiente. Un mensaje positivo desde la otra acera. Un acto de valentía en el manicomio que domina a Twitterlandia. Está bien. Mira, desde la cultura, tú estás en ese territorio. ¿Cómo enfrentar la agresión exterior? No solamente las amenazas esas de invasión, etcétera, que hay que darle bastante seriedad, ¿no? Sino la cuestión cultural, cómo desde el exterior nos proyectan un mensaje cultural destinado a sembrar el pesimismo en el país, a despreciar los valores de la democracia venezolana, al extremo de que llegan a catalogar el gobierno de Maduro como una dictadura, ¿no? Sí, Que- bueno, nosotros estamos trabajando en varias direcciones. Una, ya te la mencionaba, que es el tema de la historia, reivindicar mucho nuestra historia. Por eso estamos trabajando muy de cerca con Pedro Calzadilla, el Centro Nacional de Estudios Históricos, para toda esta ruta bicentenaria y tener elementos de identidad en nuestra historia, muy presentes en la cotidianidad de los venezolanos. Luego está el tema de las dinámicas culturales, que en medio de una situación de dificultad económica pueden tender a ser invisibilizadas, a ser vistas como algo secundario, y resulta que es lo contrario. En medio de dificultades, nosotros tenemos todavía que abrazarnos más a nuestras expresiones culturales. Y eso uno lo siente particularmente en los pueblos, José Vicente. Por más difíciles que sean las circunstancias, en Yare, los Diablos de Yare son una institución que nadie toca. Por más que sean difíciles las circunstancias en Coro, los Locos de la Vela pues nunca estarán desasistidos ni estarán en un segundo plano en las prioridades de nuestra gente de Coro. Yo Te creo que cito hay, esos perdón que te ejemplos, ¿no? interrumpa, yo creo que hay una verdadera explosión cultural hoy en día, ¿no? Cultura Bueno, popular, hay pero una vuelta a la identidad venezolana a través de sus expresiones culturales. Emociona mucho ver a los niños bailando joropo, aprendiendo a tocar cuatro. Eso no se ve en la televisión habitualmente, pero es un fenómeno que se ha venido produciendo a partir de Chávez, por cierto, que Chávez reivindicó mucho la venezolanidad. Y lo otro que hemos hecho, José Vicente, es tratar de acompañar a los emprendimientos que los cultores vienen desarrollando. Nosotros convocamos una reunión con la ministra de Comercio Exterior y la ministra de Turismo bajo el lema de Exporta Cultura, porque queremos apoyar a los cultores, artistas y creadores
a que la identidad cultural venezolana se convierta en un producto de exportación también, que ampliemos nuestra oferta de bienes y servicios culturales venezolanos, que a la vez también son atractivos turísticos para el país. Podemos generar recursos para el país con el adecuado apoyo a las dinámicas económicas que hay detrás de la cultura. Tú fuiste un poco audaz cuando auspiciaste en el Museo de Arte Contemporáneo una exposición de Picasso, la colección de Picasso. Tuvo un impacto por la manera como calificaste a Picasso, el camarada, ¿no? Eso desató la ira de la ultraderecha. Cuando realmente es así. Él fue un camarada, fue un antifascista empedernido, el autor del Guernica, que es la obra que ha golpeado más duramente la cultura de la derecha en el mundo. ¿Por qué te atreviste a eso? Bueno, en primer lugar, hay una cosa que yo desconocía y que la mayor colección de Picasso, de obras de Picasso, en América Latina la tiene Venezuela. Así es de los venezolanos y las venezolanas y nosotros les conseguimos en una bóveda, José Vicente. Para mí era un crimen que eso permaneciera oculto. Yo digo, como soy comunicador, que la comunicación no es toda la cultura, pero la cultura sin comunicación no es tampoco cultura. De modo que una obra de arte confinada a una bóveda no cumple su función. Sin comunicación prácticamente nada existe en el mundo. Nada existiría. Entonces nosotros decidimos sacar esta colección, exhibirla toda completa, y le colocamos el nombre de camarada Picasso porque en efecto Picasso fue un luchador antifascista, fue militante del Partido Comunista Francés, a pesar de que la industria cultural, como ha intentado hacer con Mandela, como ha intentado hacer con otros grandes luchadores de la historia, ha intentado desteñir a Picasso de su componente político, de su talante político. Lo ha pintado como un Casanova, buscando sus excentricidades. Pero hubiese sido un absurdo, un exabrupto si yo hubiese dicho camarada Dalí, y hubiésemos montado una exposición de Salvador Dalí, sabiendo todos que Dalí era franquista, era gran amigo de Picasso, pero tenía una postura política completamente distinta. En cambio, Picasso era comunista, y los comunistas se suelen tratar de camaradas. Ahora, es un título. El que no le guste que Picasso haya sido un comunista, pues bueno, tiene derecho a pelear con Picasso, pero igual puede ir a disfrutar de la exposición. Una cosa, muchos ejércitos en el mundo, los oficiales se llaman camaradas. Así es, ¿cómo no? Así es. No solamente los comunistas. Exacto. Pero en todo caso, la exposición está ahí abierta para todos y para todas. Yo puedo disfrutar de la obra de Dalí sin necesidad de compartir su visión política. Puedo leer una novela de Mario Vargas Llosa y reconocer una de las extraordinarias plumas que ha parido América Latina, a pesar de que como político lo aborrezca en sus ideas políticas. Pero tengo la capacidad de reconocer una extraordinaria pluma. Lo mismo debería hacer la sociedad venezolana, las élites digamos, viudas de la Cuarta República deberían valorar como un éxito el que hoy el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón esté lleno de niños. Supe que pudiste asistir en estos días y ese museo lleno de gente. Ese es un propósito que nos debería unir a todas y a todos, independientemente de las visiones políticas. Los museos vacíos son un insulto para todos y para todas. Los museos llenos de gente es un motivo de alegría para todas y para todos. Por cierto que cuando asistimos Anita y yo, observamos un poco abandonado el museo. Y seguramente esa situación tú la percibiste y decidiste designar a un artista, a un profesional de la cultura, como es Álvarez Estrada. Edgar Álvarez Estrada, sí. Así es. Recientemente procedimos a proponerle al presidente, él lo aprobó, la designación de Edgar, y la idea es recuperar ese y todos los museos. Sí. Mira, yo siento que el reciente episodio lamentable del incendio del Museo Nacional de Brasil, sí, que conmovió, consternó a la humanidad toda, donde se perdieron joyas de la humanidad, desde un fósil de Lucía hasta obras egipcias, griegas. Sí, sí. Eso nos debe servir de campanada de alerta a todas y a todos para que nosotros tomemos las acciones de preservación de nuestros museos y de puesta en funcionamiento de todos los mecanismos de seguridad y sobre todo de funcionamiento cotidiano de esas instituciones culturales. Esas instituciones tienen que estar llenas siempre de gente y nosotros tenemos que trabajar para que nuestro pueblo acuda allí e incluso que nuestras obras también salgan de esos espacios y lleguen a todos los rincones. En eso estamos trabajando, José Vicente. La migración de venezolanos. Opinión.
Mira, es un derecho humano el migrar y es una conducta que no solamente la tienen los seres humanos, todas las especies del reino animal se mueven por el territorio. Ahora, lo cierto es que nosotros aquí tenemos que hacer todo lo necesario para que la esperanza de los venezolanos y venezolanas se siembre aquí. No tiene por qué un joven venezolano pensar que su desarrollo profesional, personal, económico, intelectual está en otro lugar que no sea Venezuela. Y para eso tenemos que trabajar. Yo estoy seguro, José Vicente, de que estas dificultades que han movido a muchos venezolanos a probar suerte en otras partes también nos traerán resultados positivos en el sentido de que muchos de esos venezolanos están valorando más todavía las cosas que aquí positivamente tenemos. También podrán aprender de cosas que pasan en otros países que nosotros deberíamos, digamos, asumir también como una experiencia humana. Yo creo que nosotros tenemos que aprender mucho de lo que otros países hacen. Por ejemplo, aquí el derroche energético es grosero. Nosotros vemos instalaciones con luces encendidas a toda hora. Si usted va a Europa, un país donde la energía eléctrica cobra en euros, como es Francia, por ejemplo, usted ve que usted medio se voltea del lugar donde está y la luz se apaga con un sistema detector de movimiento, porque el costo de la energía es altísimo. Yo creo que eso nosotros tenemos que aprenderlo en Venezuela. Hemos tenido los efectos negativos de la cultura del derroche, así que no es malo que los venezolanos conozcan otras realidades también, valoren las positivas de Venezuela y que además nosotros llevemos también nuestra propia visión de mundo a todos los rincones, porque aquí en Venezuela tenemos cosas de las cuales tenemos que sentirnos orgullosos. La gratuidad de la enseñanza, las misiones, la misión vivienda, las conquistas laborales de los trabajadores. Tuviste las personas que han regresado a través del programa Vuelta a la Patria, algunas de ellas han cuestionado el cómo se les explota a extremos propios de la esclavitud en algunos países, a la mano de obra migrante. Pues esa comparación de ese trato es positivo que se haga, lo cual no quiere decir, no vaya a ser que los manipuladores de siempre salgan a decir que yo estoy celebrando el que haya habido venezolanos que tengan que salir de su país a probar suerte. No, al contrario, es algo que nos sirve de alerta para que nosotros nos movilicemos a construir las condiciones de vida aquí en Venezuela para todas y para todos. Y ese es el propósito final de la Revolución Bolivariana y por eso nosotros persistimos en la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI que el comandante Chávez sembró en Venezuela. Mucha gente, José Vicente, de la que hoy denigra del país, mejoró sustancialmente su condición de vida fue a partir de la llegada de Chávez al poder. Mucha gente en el país logró mejorar en términos individuales y familiares su estatus, su condición, su calidad de vida, que se haya visto deteriorada por el momento difícil que se inició con el recrudecimiento de la guerra económica en el país, pues es otra cosa, pero la memoria de los venezolanos de los tiempos del comandante Chávez, con la inversión petrolera con la corrección en el pago de la deuda social, es algo que no podemos nosotros olvidar y el camino está allí trazado, con las correcciones y enmiendas que tengamos que hacer, con la autocrítica que tengamos que hacer, pero sin abandonar ese camino porque podemos comparar con Argentina y ver que un país que es consentido del Fondo Monetario Internacional y consentido de los poderes económicos capitalistas, mira cómo está pasando también por su propia crisis, de modo pues que ese camino que nos están proponiendo como alternativa no es. Desde luego que no. Ahora, a pesar de esas bondades que tú señalas, que son evidentes, son avances concretos realizados por la sociedad venezolana, donde el chavismo, vamos a decirlo así, ya como una expresión cultural, política, fuertemente enraizada en la realidad venezolana, ha jugado un papel protagónico excepcional. Pero se refugia en el sector cultural una especie de resistencia, tácita o expresa, ¿no? Tácita porque silenciosamente manifiestan su discrepancia, pero hay unos energúmenos también que no vacilan en arremeter contra todo lo que se ha hecho y ha ocurrido, y solamente se pone la nota destacando lo malo que hay en la sociedad en este momento y los problemas que tenemos. ¿Qué se puede hacer para doblegar esa resistencia sin apelar a la fuerza, ni mucho menos, sino simplemente en el debate, en la discusión?
Bueno, yo digo que la fórmula es abrazar la esperanza y que el que tome partido por la esperanza termine siendo victorioso frente a aquellos que solo proponen y proclaman es la desesperanza. Uno no, digamos, enamora a una mujer o una mujer no enamora a un hombre proponiéndole la desesperanza. Uno no cría un hijo vendiéndole la desesperanza. Uno no da una clase promoviendo los valores de la desesperanza. Uno construye con la esperanza y por eso yo estoy convencido de que esa es la fórmula. Apartar el pesimismo, apartar las voces, digamos, que se nutren es del morbo, del desastre, del fracaso y que le incentivemos a la sociedad venezolana digamos, el propósito generalizado de que nosotros aquí construyamos las soluciones. Mira, la medida que nosotros construyamos confianza, optimismo, fe y esperanza, se crearán las condiciones culturales necesarias para que las medidas económicas rindan sus frutos, porque en un ambiente de desesperanza no hay inversión, en un ambiente de desesperanza no se dan las relaciones sanas entre los seres humanos. Y yo me quedo con un fenómeno que ha venido dándose ahora, no sé si has tenido oportunidad de constatarlo, y es que ha vuelto el intercambio en el que la palabra es un documento. Con este tema del efectivo y de pronto que alguien no dispone de la cantidad exacta para poder hacer un pago. Hoy día hay muchos lugares donde dicen, bueno, yo llego a la casa y te hago una transferencia, dame el número y te hago la transferencia. Y la gente con eso llega a acuerdos que son cumplidos. Sobre todo los más humildes. Los más humildes son más cumplidores, son, digamos, personas de mayor compromiso con la palabra que empeñan. Sé que el programa ya está por terminar y quería invitarte, José Vicente, y a invitarlos a todas y a todos para la Feria Internacional del Libro de Venezuela en noviembre de este año, que en esta oportunidad, en la número 14, lo vamos a hacer en el casco histórico de Caracas. Ya no lo vamos a hacer en el Parque de los Caos, sino en el casco histórico de Caracas. Nos vamos a traer la imprenta de Simón Bolívar, la imprenta que en 1818 comenzó a imprimir el Correo del Orinoco, que actualmente se encuentra en Guayana. La vamos a traer al centro histórico de la ciudad y los vamos a exhibir junto con los originales del Correo. Estamos invitando a editoriales, escritores de varias partes del mundo. Tendremos una programación y libros de interés para todas y para todos. El punto final lo pongo yo, como conductor del programa. Acaba de publicar este libro. Buen día, señor. Buen día, presidente. Que son 15 entrevistas con el presidente Chávez, ¿no? En momentos muy difíciles, por cierto. Un breve comentario. Mira, aquí el comandante Chávez habla en las mañanas. En el grueso de esas entrevistas eran llamadas telefónicas que él hacía el programa que yo conducía en Venezolana de Televisión e interactuaba con varios invitados que yo tenía. Y es un Chávez muy particular porque venía de operarse en Cuba, Chávez muy reflexivo, que estaba revisando sus errores fundamentales, cargaba a un libro bajo el brazo de Zaratustra, en el que hacía reflexiones muy profundas que vale la pena leer a la luz de los acontecimientos de hoy en Venezuela. Bueno, mucho éxito. Muchas gracias y suerte. Un abrazo. Saludos. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. A mi lado tengo esta magnífica obra del pintor figurativo venezolano Edgar Álvarez Estrada, de la serie Miranda Civil, merecedor de varios premios el autor, como el Premio Nacional de Artes Plásticas año 2017. En Nueva York expuso la serie de dibujos juglares con sus armaduras y la serie de Lo íngrimo de la soledad de Francisco de Miranda. Actualmente el autor de la obra es director del Museo de Artes Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón. Y ahora los confidenciales. La inesperada información del diario norteamericano The New York Times en torno a las reuniones efectuadas entre el equipo del presidente Donald Trump y oficiales venezolanos en los años 2017 y 2018, que ha causado conmoción internacional, confirma las denuncias que se han venido haciendo en Venezuela sobre las características de esa conspiración,
evidenciando la participación de la máxima autoridad de los Estados Unidos en una política injerencista y golpista contra Venezuela. Como se recordará, esa vinculación del alto gobierno de los Estados Unidos con semejante aventura fue negada reiteradamente por los dirigentes de la oposición venezolana. Todos manifestaron que no existía tal política, cuando en realidad la misma contaba con la anuencia e implementación de ese liderazgo opositor que todos los días efectuaba lobbies ante las autoridades norteamericanas. También es importante profundizar acerca de los militares que participaron en esas reuniones y, por supuesto, en el contenido de las mismas. Se dan algunas cifras de participantes, 140 en total aproximadamente, pero este dato específico es irrelevante, porque lo que cuenta es que hubiese oficiales presumiblemente de grados superiores que actuasen de esa manera, incurriendo abiertamente en delitos de traición a la patria, dada la particularidad de las circunstancias por las que vive Venezuela actualmente. Las precisiones que hace el diario norteamericano son importantes y orientadoras. Señalan que se efectuaron 3 reuniones secretas de militares venezolanos con gente del entorno presidencial de Donald Trump. Unas preguntas que por razones obvias se imponen. ¿Cuántos oficiales y de qué grados participaron en esas reuniones auspiciadas por el presidente de los Estados Unidos para dar un golpe contra su propia patria? ¿Qué tipo de investigación adelantan las autoridades militares y la justicia militar en este momento? ¿O es que acaso de este gravísimo hecho se han enterado por la información publicada por el diario norteamericano The New York Times? Primicia. La semana pasada estuvo en Caracas una misión del Departamento de Estado de los Estados Unidos que contactó con autoridades del gobierno venezolano. En la reunión se acordó elaborar una agenda de trabajo para una nueva reunión a más alto nivel. Confidencial al cierre. Interlace. Ficha técnica. 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 26 de agosto al 7 de septiembre de 2018. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de una eventual intervención internacional y del diálogo con los Estados Unidos? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con las sanciones económicas y financieras que aplica actualmente Estados Unidos contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 81%, de acuerdo, 18%. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 83%, de acuerdo, 16%. ¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención militar internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 88%, de acuerdo, 11%. En general, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el de los Estados Unidos para mejorar las relaciones entre ambos países? De acuerdo, 84%. En desacuerdo, 14%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.